Bienvenidos. En esta clase continuaremos con la unidad número 2 de biología celular y el tema a estudiar es fotosíntesis. Este esquema es el mismo que ustedes poseen en la guía, donde en la región superior del mismo están representadas las macromoléculas, como las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos y los lípidos, mientras que en la región inferior del esquema se encuentran representadas moléculas simples. La fotosíntesis es una ruta anabólica. Recordemos que en el anabolismo las moléculas simples, a las que vamos a llamar precursores, van a formar por una serie de reacciones monómeros y los monómeros posteriormente pueden formar polímeros. Todo esto va a requerir un aporte de energía. En el caso de la fotosíntesis, que en este gráfico esta ruta está resaltada con flechas de color verde, en la fotosíntesis el dióxido de carbono y el agua van a ser las moléculas precursoras que se van a utilizar en este proceso para dar lugar a la síntesis de glucosa. La glucosa es un monosacárido que posteriormente puede ensamblarse y formar polisacáridos. En la fotosíntesis, la energía lumínica del sol es transformada en energía química. Este proceso se va a llevar a cabo en plantas, en algas, en ciertos protistas y en bacterias fotosintéticas. Todos ellos tienen la particularidad de captar la energía lumínica del sol y utilizarla para sintetizar moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas, como es el caso del dióxido de carbono, que es una molécula inorgánica. En los organismos eucariotas se produce dentro de los cloroplastos. Si recordamos la estructura subcelular de una célula eucariota, en esta diapositiva, por ejemplo, está representada una célula vegetal eucariota, donde en el interior encontramos el núcleo que rodea el material genético. En el citoplasma se pueden encontrar diversas organelas. Está rodeada por una membrana celular que en este caso está dibujada con una línea de color amarilla. Y la célula vegetal presenta ciertas estructuras que la van a diferenciar de la célula animal. Una de ellas es la presencia de pared celular, representada acá de color verde, que rodea la célula vegetal y le otorga rigidez. La presencia de plasmodesmos, que permite la comunicación entre los citoplasmas de células vecinas, que son estos canales. La presencia de una única vacuola de gran tamaño. Y la presencia de cloroplastos, que son estas estructuras de color verde. En los cloroplastos es donde se va a llevar a cabo la fotosíntesis en las células eucariotas. El número de cloroplastos varía entre las células. Por ejemplo, en la célula de una hoja puede existir entre 40 y 50 cloroplastos. Ahora en esta diapositiva vamos a recordar la estructura del cloroplasto. Al igual que la mitocondria, el cloroplasto posee membrana externa y membrana interna separadas por un espacio. La membrana interna rodea a su vez una sustancia densa llamada estroma, cuya composición es diferente de la del citoplasma. En el estroma vamos a encontrar unas estructuras que tienen forma de discos o sacos aplanados que se llaman tilacoides. Los tilacoides se apilan y el conjunto de tilacoides recibe el nombre de grana, que acá está representado. La pila de tilacoides es lo que llamamos grana. Los tilacoides a su vez están comunicados por una membrana llamada lamela. Y los tilacoides en su interior encierran un espacio que se llama espacio tilacoide o lumen. Si nosotros realizamos un corte de los tilacoides, vemos que en la membrana de los mismos se encuentran los pigmentos fotosintéticos. El más conocido es la clorofila. En los procariotas, recordemos que no tienen cloroplastos, pero sí tienen tilacoides. Ellos se van a encontrar en la membrana celular, o se pueden encontrar aislados en el citoplasma, y en el caso de las cianobacterias van a estar constituyendo una estructura compleja de la membrana interna. ¿A qué se denomina pigmento? Un pigmento es toda sustancia que puede absorber la luz. En esta diapositiva, por ejemplo, está representada la clorofila. Esta es la estructura química de la clorofila a modo esquemático. Pero la mayoría de las células fotosintéticas poseen distintos tipos de clorofila. La principal involucrada en el proceso de fotosíntesis es la clorofila A.
En el caso de células de las plantas y en las células de las algas verdes, también poseen un segundo tipo de clorofila, que es la clorofila B. Y en el caso de las algas pardas, el segundo tipo de clorofila que poseen es la clorofila C. Por otro lado, en los procariotas, en las cianobacterias y algas rojas, poseen únicamente clorofila A. La mayoría de las células fotosintéticas también poseen carotenoides. Los carotenoides son responsables de las coloraciones amarillas, de las coloraciones rojas, como por ejemplo la coloración roja del tomate maduro es debida a los carotenoides. Acá, por ejemplo, en esta imagen están representadas las hojas del otoño. En esta estación se deja de sintetizar la clorofila y las hojas adoptan un color amarillento, anaranjado, y eso es debido a los pigmentos carotenoides. Recordemos que la clorofila es la responsable de la coloración verde de las plantas y, por ejemplo, de las algas verdes. En el caso de las algas rojas y las cianobacterias poseen pigmentos azules y rojos llamados ficobilinas, además de la clorofila A. Bueno, esta es la reacción general de la fotosíntesis, en donde se representa de que a partir del dióxido de carbono y del agua se sintetizan hidratos de carbono, como la glucosa, y se libera oxígeno. Y la energía lumínica procedente del Sol se transforma en energía química. Parte de estas reacciones se van a llevar a cabo en los tilacoides del cloroplasto y otra parte de las reacciones van a ocurrir en el estroma. Por ejemplo, en esta diapositiva está representado un cloroplasto, esta es la membrana externa del cloroplasto, esta es la membrana interna, estos son los tilacoides y este es el estroma. La fotosíntesis puede dividirse en dos etapas. La primera etapa involucra reacciones dependientes de la luz y van a ocurrir en la membrana tilacoidal, que es donde se encuentra la clorofila, que es la que va a absorber la luz solar. Y en la segunda etapa de la fotosíntesis involucra reacciones que son independientes de la luz, también llamada fase oscura, y van a ocurrir en el estroma de los cloroplastos. En la primera etapa, la energía lumínica del Sol va a ser captada por la clorofila que se encuentra en la membrana de los tilacoides y va a ser convertida en energía química contenida en los enlaces de ciertas moléculas, como el ATP y esta molécula que la vamos a llamar NAD reducido. Después lo vamos a ver con mayor profundidad. Y estas moléculas que se forman en la primera etapa van a ser utilizadas para llevar a cabo la segunda etapa de la fotosíntesis, que involucran reacciones independientes de la luz. Estas reacciones independientes de la luz se llevan a cabo en lo que se conoce como ciclo de Calvin. En este ciclo, el dióxido de carbono va a ser convertido, va a ser utilizado para una serie de reacciones donde se va a emplear la energía química del ATP y del NAD reducido y se va a producir glúcidos. Bien, hasta acá hemos llegado con la primera parte de la clase de fotosíntesis y en las siguientes clases vamos a ver con mayor profundidad la primera y la segunda etapa de la fotosíntesis, es decir, aquellas reacciones dependientes de la luz y las reacciones independientes de la luz. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima.